días. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el programa en posgrado en Derecho y la maestría en Política Criminal les da la más cordial bienvenida a nuestro podcast denominado Desapariciones en México. Esto como parte de las actividades de la asignatura Historia y Teoría de los Procesos y Métodos de Dominación. El día de hoy los maestrantes participantes en este podcast son Frida Muñiz, licenciada en Criminología. Andrea Villagómez, licenciada en Derecho. Roberto Hernández, licenciado en Sociología. Bárbara Hernández, licenciada en Psicología. Soar Guerrero, licenciada en Psicología. Angélica del Ángel, licenciada en Derecho. Hugo Ortiz Noriega, licenciado en Ciencia Forense. Roberto Juárez, licenciado en Política y militar en activo. Fernando Cedillo, licenciado en Ciencia Forense. Alfredo Jordán, licenciado en Derecho. Y la de la voz, Karina Santos, licenciada en Derecho. Para poder contextualizar un poco, la licenciada Frida nos va a dar algunas descripciones para poder entender mejor este tema. Bueno, primero me gustaría hablarles básicamente de qué es una persona desaparecida y básicamente consiste en una persona que no se sabe dónde está, no se sabe su ubicación y que de acuerdo con la información que se encuentra disponible se presume que ésta podría haber sido víctima de un delito. Las autoridades, por en tanto, tienen el deber de buscarla, pero acá también entra otro concepto que es persona no localizada, donde básicamente una persona no localizada es un varón que es mayor de edad, que no se sabe tampoco dónde está, pero que no hay indicios de que esta persona haya sido víctima de un delito. Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas que se dedican a la profesión de periodista, básicamente pasan a ser una persona desaparecida. ¿Esto qué quiere decir? Que no se tienen que esperar 72 horas para que se empiece a realizar la búsqueda, sino que cuando se presume esto, la búsqueda, la fiscalía tiene que hacer la búsqueda de manera inmediata y por lo tanto empezar a rastrear a las personas. Bueno, acá desde la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, también desprenden otros dos conceptos, que básicamente es el de desaparición forzada, que esta desaparición es cometida por agentes del Estado, y básicamente desaparición cometida por particulares, que es cometida por otros grupos o otras personas. Y bueno, ¿cuál es la diferencia de una persona desaparecida y una persona no localizada? En la desaparecida, pues como les había comentado, se debe de iniciar la carpeta de investigación de forma inmediata, y en la no localizada no se inicia de forma inmediata, sino que se tienen que esperar a 72 horas. Una vez que transcurren las 72 horas, ahora sí, la fiscalía tiene que suponer que probablemente también fue una víctima de delito y se comienzan a hacer la búsqueda. Se empieza, a crear la carpeta de investigación. Y bueno, las desapariciones se tienen que perseguir por oficio y no aplica aquí el archivo temporal. Entonces, básicamente se mantiene la investigación de forma permanente y continua. Y bueno, les voy a hablar un poquito sobre los tipos de búsqueda. Se conocen 5 tipos de búsqueda. La primera es la búsqueda inmediata, donde básicamente se pretende seguir el rastro de la persona, ya sea a través de un rastreo remoto donde se marcan albergues, hospitales, se buscan bases de datos principalmente para ver si la persona se encuentra en el lugar, y además hay cierta coordinación con la policía, con la fiscalía, con las comisiones de búsqueda en donde se da el anuncio, y básicamente la policía en ocasiones puede ir al último lugar donde se registró la persona que estuvo y empezar a hacer como entrevistas, preguntar a los locatarios si lo vieron en determinado, por ejemplo, si una persona la última vez que la vieron fue comprando en un Walmart, entonces bueno, la policía tiene que ir específicamente a ese Walmart y pues ver cámaras de seguridad, preguntar el contacto que tuvo, si vieron a la persona, si vieron que a lo mejor tomó algún vehículo, taxi, etcétera, para poder dar como con indicios que digan dónde podría estar la persona o qué es lo que pasó. Y bueno, después viene como esta búsqueda individualizada. Básicamente aquí se profundiza en la búsqueda, se abre ya la carpeta de investigación y se recaban testimonios tanto de los familiares, amigos, etcétera, que podrían proporcionar información que podría ser válida para iniciar la búsqueda.
Y bueno, también se empiezan a comparar los perfiles genéticos. Aquí en este momento ya se le pide a los familiares huellas dactilares, perfiles genéticos, justamente para empezar a hacer comparativas con bases de datos, que podría ser el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas o bien en el Registro Nacional de Personas Fallecidas. Y en una tercera ocasión ya está la búsqueda por patrones, donde básicamente se juntan casos que podrían estar relacionados o que comparten similitudes en la desaparición y se pueden asociar los casos. Una vez que se asocian, pues también entran aquí colectivos de búsqueda, donde básicamente pueden hacer mapas y empezar a focalizar dónde podrían realizar esta búsqueda. Después viene como esta búsqueda generalizada. Aquí ya empieza a compararse todavía las bases de datos, todas las que les mencioné, y se ingresa al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Entonces se compara y acá se empieza a buscar ya físicamente, que es lo que hemos visto muchas veces, que colectivos se suman y van a terrenos o donde podrían hacer denuncias, que podrían estar personas ahí sepultadas. Y por último momento tenemos la búsqueda de familia, donde básicamente aquí ya se encuentra la persona, puede ser que fallecida, entonces al no haber un reclamo por parte de ningún familiar, entonces se trata de localizar a los familiares justamente para que puedan ir a reclamar el cuerpo de la persona. Bueno, ¿cómo inicia la búsqueda? Primero se tiene que hacer un contacto, obviamente el familiar, con la fiscalía o tiene que reportar la desaparición. Una vez que se realiza este reporte y que se presume que pudo haber sido un delito, se pasa al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Y bueno, al haber esta presunción del delito, se hace un agotamiento de las líneas de investigación que podrían ser. Y a su vez, una vez que se agota como esta búsqueda individualizada, pues bueno, ya hay como una asociación de los casos y se empiezan a hacer las búsquedas tanto físicas como no físicas, en bases de datos, etcétera. Empiezan a marcar y la coordinación aquí interinstitucional suele ser como pues muy importante justamente para dar con el paradero de estas personas. Esto obviamente es el deber ser. Sabemos que muchas veces, por muchísimas razones, la sobrecarga endémica de trabajo de las fiscalías y además de la comisión local de búsqueda en ese momento, pues se ve obstaculizado este trabajo. Entonces creo que mi compañero Roberto también nos podrá platicar un poco más de cómo el Estado aquí tiene cierta función a favor y en contra. Muchas gracias, Frida. Pues, ¿qué papel juega en realidad el Estado frente a este tipo de delitos? Si bien el Estado debe ser garante de proporcionar todos los mecanismos, procedimientos y normas para el seguimiento y la investigación de este tipo de acontecimientos y delitos, pues simplemente no puede cumplir cabalmente con estas funciones. Y es cuando entra aquí un punto importante, que es el activismo social. Recordemos casos como el de Homero Gómez, ¿no? Quien la protección de diferentes cuestiones que tenían que ver con la protección de la mariposa monarca, pues resultó en una desaparición forzosa, ya sea por parte de omisiones del Estado, así como también de vínculos con el crimen organizado. Y en este sentido también cabe resaltar que en el contexto de Teuchitlán, el Estado también tiene cabida en el hecho de que no solamente hay una ausencia por parte del Estado en la creación de mecanismos, políticas públicas, programas sociales, sino que también tiene un papel en la criminalización de las personas. Vemos grupos como las Madres Buscadoras de Jalisco, también las Guerreras Buscadoras, quienes frente a esta ineficiencia tienen que tomar las cartas del asunto para poder hacer frente y buscar ellos a sus familiares. Es aquí cuando también resalta el caso de Sofía Raigosa, quien tras hacer frente al alcalde de Jerez, pues resulta en una desaparición que termina con la muerte de esta mujer, quien tenía como única intención buscar a su hijo. Quisiera brindarle la palabra a la licenciada Angélica. Muchas gracias, Roberto. Pues es que aquí hay que ver algo ya, tomando el tema de desaparición forzada en México. El último reporte por Secretaría de Gobernación a marzo del 2025 es de 125.301 personas desaparecidas.
y es que la desaparición forzada en México pues ha sido utilizada también históricamente como una herramienta de dominación y control social, tanto por el Estado como por grupos criminales. Y algunas de las características o aspectos es que dentro de esto genera terror y control social, en donde la desaparición forzada genera un clima de terror y miedo en la sociedad, lo que paraliza también la resistencia y el disenso de las personas. Al desaparecer las personas también se envía un mensaje justamente, como ya lo hemos comentado, de impunidad y de poder, lo que disuade a otros de cuestionar a la autoridad. Y este método de control, bueno, pues también afecta no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias y comunidades, creando el trauma colectivo. Otro de los aspectos es que hay un silenciamiento de la disidencia, en donde, bueno, pues la desaparición forzada se ha utilizado para silenciar activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y cualquier persona que cuestione al poder. Y al desaparecer estas personas que alzan la voz, pues se busca eliminar también cualquier forma de oposición y mantener algún status quo. La conclusión también entre actores estatales y criminales, en donde en muchos casos existe una colusión entre los agentes del Estado y los grupos criminales, lo que facilita la comisión de la desaparición forzada, y esta misma colusión permite que los grupos criminales operen con una impunidad y que el Estado utilice esta desaparición forzada como una herramienta de control. También así el despojo y el control territorial, en donde la desaparición forzada también es utilizada como una herramienta para el despojo de tierras y control territorial, y al desaparecer estos líderes comunitarios y defensores de territorios se facilita el despojo de sus tierras y recursos. Entonces es importante también reconocer que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que viola los derechos fundamentales de las personas, y su uso como método de dominación y control social tiene graves consecuencias para la sociedad en su conjunto. Y me gustaría pasarle la estafeta al licenciado Fernando. Sí, yo concuerdo con que la desaparición sí funge como un método de control social, y sobre todo cuando nos damos cuenta que realmente no existe un acceso a la justicia en los casos de desaparición. Bueno, en general, México es un país que sufre mucho de este inacceso a la justicia, y pues puede ser por diversas causas, ¿no? Yo divido las causas en dos, que son en principio las presupuestales y que son dependientes de la infraestructura. Por ejemplo, pues que en muchos municipios del país quizás el ministerio público más cercano pues queda lejísimo, ¿no? de las poblaciones. Incluso pues este es algo que se puede medir por el porcentaje de ministerios públicos por cada 100,000 personas, ¿no? Y pues si nos damos cuenta, pues a lo mejor hay municipios del país donde pues sí hay este acceso rápido a los ministerios públicos, pero si nos vamos, por ejemplo, a poblaciones como Oaxaca, en donde para empezar hay como muchísimos municipios, pues a lo mejor solamente hay un ministerio público por municipio, lo cual dificulta mucho este acceso a la justicia. Otra causa estructural o de infraestructura es pues la falta de peritos. En muchos de los lugares pues se carece totalmente de peritos, de laboratorios especializados directamente en la identificación de personas, que ya nos hablarán más adelante de esta parte. Y también en las comunidades donde se hablan lenguas indígenas, pues difícilmente se tiene un traductor o un intérprete de la cultura de la localidad. Eso también pues es algo que aumenta las dificultades para el acceso a la justicia. Y después están las causas de inacceso a la justicia que implican responsabilidad directa del sistema. Estas son ya cuando pues la gente sí va a hacer su denuncia y pues no es escuchada por el Ministerio Público o por la policía o por la autoridad. Entonces, estas causas de inacceso a la justicia
también van de la mano con violaciones a los derechos humanos como el debido proceso, la presunción de inocencia, etc. En este sentido, un término que es relativamente reciente es el de orfandad institucional, en el que se toma, pues en principio la orfandad, que pues es como esta desvalía, ¿no? Como este abandono, y institucional porque es por parte de las autoridades, y tal cual, esta se define como la ausencia de protección y respuesta eficaz de las autoridades políticas y jurídicas hacia las víctimas en caso de violación de derechos humanos. Y pues esta consiste, se divide en dos elementos. El primero es que la constitución de la autoridad y sus prácticas y discursos son muy distintos a lo que está en las leyes. Es decir, no se apegan a la normativa establecida por las instituciones y pues prácticamente solamente se actúa con fines políticos o siguiendo los intereses de ciertas personas, ¿no? A veces justamente por intereses que van relacionados a la delincuencia. Entonces, pues prácticamente la institución pierde sentido en este aspecto. Y por otro lado está la extrema burocratización y sesgo de los procedimientos jurídicos, en el que pues se manipula la evidencia y pues como ya se había mencionado, pues se violan los derechos humanos y pues existen dilaciones y pues incluso llegan a haber omisiones voluntarias de esto. Entonces todo esto produce que realmente no exista un acceso a la justicia, no solo en los casos de desaparición, que bueno, yo creo que en estos casos es incluso peor, pero pues en general en México no existe pues esta cultura del acceso a la justicia. Con esto concluyo mi intervención y les doy la palabra al compañero Aaron. Gracias. Bueno, me llama la atención este último punto que tocaste sobre la acceso a la burocracia, ¿no? Y es que justo como dices, prolonga en el tiempo la búsqueda eficaz de los desaparecidos. Y es que el tiempo es el factor crucial en la desaparición. Se juega contra el tiempo para identificar correctamente a los desaparecidos. La principal desventaja es que cuando se exhuman cuerpos, se empieza un proceso de degeneración de los tejidos y por ende no una correcta identificación tanto de los tejidos blancos como por medio de técnicas de ADN. Entonces se juega mucho contra el tiempo y justamente la burocracia impide que se lleven a cabo los protocolos y las actuaciones periciales, ¿no? Lo que mencionabas. Justamente, igual, tanto no hay peritos como falta de capacitación correcta, porque incluso una exhumación de fosas clandestinas requiere una expertise muy grande por parte de los peritos que se encargan de exhumar estos cuerpos. Para realizar una correcta estratificación incluso se lleva en una pequeña área, de unos metros cuadrados, se llevan incluso días o meses dependiendo de la cantidad de territorio que se tenga que cubrir. Entonces la verdad, los desafíos en cuanto a la identificación que regularmente se suele hacer por ADN, que es la más confiable, presenta ese desafío de que lucha contra el tiempo y el degrado de todos los cuerpos que se exhuman, más la contaminación cruzada que puede existir por parte de los peritos al no realizar una correcta técnica. Si no usan guantes, si hacen una estratificación incorrecta, pueden dejar incluso hasta su propio ADN o que se mezclen. Cuando hay una fosa común hay diversos cuerpos que dejan ahí ya el crimen organizado o el Estado, y hay una contaminación cruzada entre los diversos cuerpos y dificulta mucho su identificación entre cada uno de ellos. Entonces es un punto que, pues como bien también mencionaba mi compañera Angélica, es una estrategia de control, ¿no? Pareciera que es incluso hasta a propósito. Toda la burocracia se usa como un medio de control para impedir la correcta actuación y que no se llegue a la verdad, que posteriormente abordaremos el acceso a la verdad. Entonces, los desafíos se requieren tanto en bases de datos, porque también hay diversas bases de datos que están bien estructuradas y no hay una homologación nacional, por lo que lleva a que incluso se repitan datos, o incluso cuando ya se encontró en la base de datos de personas fallecidas y no localizadas, las siguen buscando sus familiares cuando ya pueden estar en una institución, incluso hasta en instituciones académicas, que ha pasado en casos muy polémicos. Entonces vemos una completa falta de estructura y planificación que parece incluso a propósito, repito.
entonces dificulta el acceso a la verdad, que es lo que les comentará mi compañero Alfredo. Sí, bueno, pues en primer momento hay que recordar esta parte que ya la verdad se toma como un derecho humano y ha evolucionado en toda esta contingencia que ha salido a raíz de la reforma constitucional de los derechos humanos en el 2011, por lo menos aquí en México, teniendo en cuenta pues ya todos los tratados internacionales. Desde luego el derecho humano a la verdad no ha sido un derecho humano per se que se ha tomado en los distintos tratados internacionales, sino que se ha ido formando a través de la jurisprudencia internacional y también en nuestro país, como es México, a través de los criterios que ha ido teniendo la Suprema Corte de Justicia y que ha ido dando las pautas de lo que engloba como tal el derecho humano a la verdad. Y pues como lo vemos, en un primer momento nos decía nuestra compañera Frida lo que debía de hacerse o lo que debe de hacerse en el tema de legalidad, pero también nos comparte tanto Aarón como Fernando el tema de lo que se hace entre la realidad o lo que se deja de hacer, ¿no? Y pues como también lo menciona nuestra compañera Angélica, pues estas cuestiones que se toman para un control social, para el tema de la pues impunidad de alguna manera, y justamente por eso es que surge el derecho humano a la verdad, para conocer qué es lo que pasó, qué es lo que realmente pasa con estas cuestiones como delitos de desaparición, como tortura, como ejecuciones extrajudiciales y entre otros, pero sin embargo ahorita nos lo vamos a abocar un poco más al tema de desapariciones, pero es realmente para saber qué es lo que pasa y que cuando son desapariciones, pues los familiares son los que quedan y los que sufren como esta parte y los que se consideran como víctimas o en su caso ofendidos, pero que desafortunadamente por cuestiones legales también se encuentran impedidos para acceder a este tipo de información. Y lo podemos ver porque a veces no tienen ni siquiera acceso a la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque no tienen una legitimidad para poder acceder. Y entonces ahí nos vemos con una brecha, no solamente las clasificaciones que marcaba nuestro compañero Fernando, que eran las estructurales, y la otra era las que implican responsabilidades. Las que implican responsabilidades del propio sistema, pero también encontramos, yo creo que de ahí podríamos englobar las legales, que al final del día pues son trabas que pone el propio sistema para poder acceder a ahora sí que tener un acceso a la justicia. Y bueno, en esta parte del derecho humano a la verdad no solamente es conocer lo que ocurrió, sino saber qué pasó también con los familiares. Esto es lo que engloba, lo que a veces genera una incertidumbre que más adelante vamos a ver un poquito con las cuestiones psicológicas que pueden tener impacto, ¿no? El tema de también identificar a los responsables, pero esta parte de identificar a los responsables también tienen ciertas restricciones que van obviamente enraizadas con el tema del principio de inocencia, y que, por ejemplo, cuando son partícipes o que tienen indicios de que haya participado servidores públicos, hay que reservar también cierta identidad. Sí se pueden publicar el tema de las investigaciones, pero reservar cierta la identidad hasta el momento de que se declare o que haya una sentencia que realmente compruebe la responsabilidad de esto, ¿no? Y pues bueno, también conocer las causas que originaron las violaciones, conocer obviamente el paradero de los cuerpos o de los restos, que esta es una tarea importante, que pues vemos que con el tema de las ciencias forenses pues es complicado por el tiempo que puede llegar a pasar, donde a veces pues tenemos el caso como de Ayotzinapa, que llevamos 10 años y aún se sigue sin saber realmente qué pasó, ¿no? Y obtener el tema de reparaciones y recursos eficaces para poder allegarte de esta verdad. Pero bueno, este es parte o es un derecho humano que se ha ido generando, que ha ido progresando y que de alguna manera ha ido ayudando, pero que sin a veces el impacto que realmente queremos o que quisieran tener sobre las propias víctimas, porque al final del día
pues las víctimas siguen padeciendo de estas injusticias. Y bueno, podemos ver casos como el de Ayotzinapa, como el del propio Rosendo Radilla, que fue el que dio parteaguas a la reforma del 2011. Y pues bueno, ahora el tema de novedad, el caso del Michoacán, ¿no? Entonces, pues ahí vemos muchas de estas cuestiones sobre el tema del derecho a la verdad, y pues hay diferentes casos. Uno rápido es de unas salvadoreñas que se encontraron y que desafortunadamente, pues bueno, no se siguieron justamente todos estos protocolos. Los familiares interpusieron amparos y se fue hasta el tema de revisión para que pudieran acercarse o llegarse de esos elementos que se hicieran realmente las investigaciones que las autoridades estaban omitiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vemos esta parte de que los derechos humanos, si bien se manejan como un ideal, también tenemos que hacerlos parte de una realidad para tener realmente un acceso a la justicia y evitar este tipo de impunidades que incluso a veces las propias autoridades dan parte y son los que propician este tipo de desaparición, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora le cedo la palabra a mi compañera Zoar. Bueno, yo voy a hablar un poco acerca de las consecuencias psicológicas. ¿Por qué? Porque como dijo mi compañero Alfredo, al final del día las familias, los niños e incluso los compañeros o conocidos tienen una serie de repercusiones psicológicas. Una es el duelo ambiguo. ¿A qué me refiero con esto? Al final del día, el duelo, como lo procesamos, es una serie de etapas, vas manejando diferentes situaciones con respecto a la pérdida. Pero cuando no tienes un cuerpo, no tienes una situación a quien procesar, pues se vuelve un poquito más complicado. En alguna ocasión, en una conferencia, me toca trabajar con una de las madres de Ayotzinapa, y ella nos decía, es que sería mucho más fácil si tuviera el cadáver de mi hijo. Si tuviera el cadáver podría hacer un entierro, podríamos platicar, procesarlo de manera más positiva. Sin embargo, no ocurre así en todas las situaciones. Les pongo un ejemplo de manera personal. A mí me tocó que un amigo desaparece. Él se va por una situación política a un pueblo ahí en Michoacán. Van, todo muy bien, nos había invitado, afortunadamente no fuimos, porque todos los que fueron desaparecieron. ¿Y qué ocurre? Nos avisan que él está desaparecido, que lo secuestraron, no sabíamos qué había pasado. Esto empezó a generar en la comunidad o entre los amigos una situación de ansiedad. También hubo gente que se deprimió. ¿Por qué? Porque al final del día estábamos hipervigilantes, todos de, ay no, es que cualquier cosa que nos mande el partido, no voy a decir nombres por situaciones de privacidad, puede ocurrir alguna situación cada vez más fuerte. Estábamos demasiado ansiosos en el momento porque nos generaba una serie de situaciones de cualquier evento que íbamos del partido era como de, ¿y si nos pasa algo? ¿Y si salimos del estado y nos ocurre algo? Sinceramente, evidentemente no iba a ocurrir porque esa fue una situación muy específica. Pero sí generó, por ejemplo, en su madre una situación de depresión porque para esto el secuestro fue, él llama a su mamá diciéndole que está entrando alguien a su habitación, se arma todo el show, la mamá se queda impactada porque nada más escucha cómo se están saliendo las situaciones, cómo están moviendo a la persona, el chico, y al final del día la mamá está gritando. Entonces cuando la mamá nos empieza a contar, nosotros así de, no, es que cómo pudo ocurrir, no fue un evento significativo político, no fue algo tan significativo, pero sí tuvo unas consecuencias que fue trastorno de estrés postraumático hacia la mamá, que estaba hipervigilante y ella se quería mudar de Ciudad de México. Decía, es que no, o sea, ¿qué tal si le hicieron esto a mi hijo por alguna situación? Nosotros sabíamos que, fuera de que evidentemente no conocemos todo el trasfondo, no era una situación tan mediática. También, pues obviamente como no se mediatizó, nada más la gente cercana pudo confrontar esta situación. También hubo una serie de sentimientos de culpa y autorreproche de parte de la mamá de ¿por qué lo dejé ir? Pues su hijo era una persona de más de 30 años, evidentemente no le iba a pedir permiso, iba con un partido político que le estaba pagando los gastos de campaña. También la inseguridad y miedo permanente. Al final del día, la mamá y su hija de 4 años estaban muy inseguras con respecto a las situaciones que iban a haber. También la niña empezó a presentar dificultades en el desarrollo.
¿A qué me refiero? Ya no se concentraba en clases, empezaban a haber situaciones en las cuales la niña empezó a disminuir en situaciones de aprendizaje, la chica, o sea, tenía 4 años, ahorita ya tiene un poquito más de 16 años, pero hasta la fecha ella es muy insegura a la hora de moverse a diferentes estados de la República. También perdió parte de su identidad porque al final del día era extremadamente cercana al papá. Cuando se va el papá genera una serie de situaciones de conflicto y esto la lleva a psicoterapia. Hasta la fecha no ha podido generar un tratamiento positivo. También, pues obviamente se dan un cambio de roles, entonces la mamá se vuelve también parte de la situación de paternidad y empieza a cumplir esas funciones. También se dan estas reconfiguraciones de roles, la abuelita se vuelve más cercana a ella e inclusive la mamá y la abuelita son las que cumplen la figura paterna y se empezó a hacer la situación de aislamiento social porque como no vieron de parte del partido como apoyo, al final del día se empezaron a aislar porque era la forma más sencilla o inclusive tal vez no aislarse pero buscar en otras personas situaciones ya más positivas. ¿A qué me refiero con esto? Empezar a buscar situaciones como en el caso de las madres buscadoras, unirse para poder encontrar situaciones de paz, de ok, tú viviste la misma experiencia, podemos hablar de la misma situación, porque se vive desde una perspectiva diferente. Nosotros no lo entendíamos porque no fue tan, o sea, era una persona cercana, sí, era un amigo, pero al final del día no era tan cercano como otras personas. Y para continuar, les doy la palabra a mi. Muchas gracias. Sí, de verdad es un tema complicado. Creo que regresando a lo de las carpetas de investigación y de manera de humanizar a la sociedad, pues les toca a las familias pues esa negligencia de las autoridades que no están preparadas ni tampoco pueden proporcionarles una respuesta concreta a las familias, ¿no? Creo que es parte de lo que hablaba también Alfredo de una impunidad dentro de nuestras leyes, ¿no? Dentro de las pobres familias que están buscando a sus hijos. Entonces todo esto de las madres buscadoras, creo que también ellas han encontrado el medio adecuado, como los medios de comunicación, plataformas, en donde pues ellos han sido su voz de cada uno de ellos. Han tratado de buscar pues que visibilicen, que hagan una difusión, que si alguien tuviera alguna respuesta de sus hijos, pues los pudiera, ¿no? Encontrar, como mencionaba Frida, a veces no sea algo tan insignificante de, ay, yo lo vi que iba a tomar un taxi, pues probablemente eso sea algo muy importante para estas familias. Sin embargo, creo que aunque existe esta visibilidad en los medios, pues siguen enfrentándose en estos desafíos de la impunidad y sobre todo, pues que estigmatizan a las familias. Entonces, es parte de que los periodistas pueden crear realidades, pero también esto hace que la sociedad pues los estigmatice. Entonces, creo que es parte importante de que la sociedad sea más empática y más consciente de lo que estamos viviendo. Creo que lo de Teochitlán es algo muy actual, que a algunos probablemente no les preocupa este tema, pero cada vez lo tenemos más cerca, ¿no? Aunque nosotros digamos, bueno, pero es que sucedió en Jalisco, pero aún así el reclutamiento de las personas pudieron haber sido desde la Ciudad de México. O sea, solo por una oportunidad de trabajo, solo por una oportunidad pues de ganar o adquirir un poco más de dinero, ¿no? Creo que también esta parte de las generaciones han creado esta conciencia porque pues anteriormente, aunque estamos hablando de personas desaparecidas, más de miles de personas, creo que nunca se había dado como esa importancia de estas desapariciones. Creo que ahora hay una generación que se ha encargado de hacer conciencia, de visibilizar, y pues ha sido algo muy importante. Creo que ayuda a humanizar a la sociedad y pues es un tema que pues permite que sean reconocidos dentro de la sociedad y que tengan un nombre, ¿no? Sobre todo porque nada más decimos madres buscadoras y desaparecidos, cuando en realidad deberían de tener un nombre.
Y bueno, pues creo que también a mí me sonó mucho sobre las plataformas. Yo la verdad estaba un poco aislada, por así decirlo, de que existieran películas o series. Y bueno, me di a la tarea de estar buscando algunas y bueno, o sea, sí existen. Existen varias plataformas de Netflix, de ViX, que hablan sobre las madres buscadoras y había en YouTube, hay una que se llama Madres Buscadoras, dura como 1 hora aproximadamente, 55 minutos, y hablan de la realidad de cada una de estas personas. Creo que su dolor, creo que esa etapa de duelo, lo que precisamente se hablaba, pues es un gran impacto para estas familias. Sobre todo también me di a la tarea de leer un poco sobre la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas, y es un tema que sí se tiene que buscar un fondo, y se tiene que, sobre todo, no tener brechas dentro de una carpeta de investigación. Apenas estaba viendo un asunto de una chica que se llama Fanny, nada más dice Justicia para Fanny, y realmente ella no cuenta con mamá, el papá nunca tuvo papá, nunca se interesó de la niña, y es preocupante porque dicen, ¿quién va a seguir la carpeta de investigación para ver cuáles fueron los resultados? Porque apareció con violencia física y sexual y 13 apuñaladas. Entonces realmente dicen, ¿qué es lo que sucede? O sea, en una carpeta de investigación, pues probablemente, obviamente la víctima ya no está, no hay persona ofendida, entonces pues tan fácil es como un carpetazo y ya no se siguen pues estas líneas de investigación. Entonces creo que sí se debería reforzar un poco más sobre este tema y sobre todo pues concientizar. Creo que los medios de comunicación a veces hacen un buen trabajo respecto a visibilizar, a hacer difusión, y lo que ahora provocaron en Teuchitlán creo que fue muy importante y que espero que para la sociedad pues sea una alarma, sea un foco rojo que crean que también a nosotros nos puede pasar, no nada más a agentes que como hablábamos, ¿no? Personas que necesitan traductores o que son de ciertos municipios, pues realmente también sucede en la ciudad, como lo comentó Suar. Entonces, es hablar un poco más sobre un impacto de comunidades, y este impacto de comunidades, pues es un tema, que a veces es más difícil, porque aunque quisieran tener parte de seguridad, pues no la tienen, la autoridad del Estado no se las da, y lo único que pueden hacer es tener confianza entre una madre y otra para poder encontrar a sus hijos. Y continuamos con mi compañera Bárbara. Muchas gracias, Angie. Pues a mí me gustaría recapitular, tomar los puntos importantes que han mencionado, pero respecto a los impactos que tienen en la sociedad, ¿no? Ya si bien nos han hablado mi compañera Suárez y mi compañera Andrea un poquito de los impactos a nivel personal, familiar, de las personas que tienen trato directo con las personas desaparecidas, o también de los medios de comunicación, la imagen que se tiene de estas personas. Hay que recordar que no son los únicos efectos que se tienen, ¿no? No solo es sobre las familias o sobre las personas desaparecidas, hijos, hijas, madres, padres, hermanos, no, sino que también tiene un impacto a nivel social que muchas veces o no nos damos cuenta, no lo sentimos, o llegamos a normalizarlo, porque también esto de las desapariciones forzadas o desapariciones en general, pues si bien ha crecido, no es un tema nuevo, ¿no? Siempre ha estado presente. Actualmente, como decía mi compañera Andrea, se le ha dado más difusión, pero ha estado, ¿no? No sé si ustedes recordarán o a la fecha, ¿no? Los boletines de búsqueda, desde que tengo conciencia, creo que las veía en las calles, ¿no? Pegados en los postes de luz, en los mercados, en las pizarras de anuncio. Ahora ya es por redes sociales, ¿no? Se prueba el boletín, pero siempre ha estado presente, ¿no? Y de diversas edades. Ya nuestra compañera Frida se encargó de hacernos la distinción, ¿no? Dependiendo también los motivos, los tipos de edad. Hablando de las cuestiones sociales, pues se tiene una desconfianza en las instituciones, como decían, por este
la falta de acceso a la justicia, no solamente en el delito de desaparición, sino en general, pero hablando específicamente cuando llega a faltar una persona de mi familia, de mi comunidad, de mis amistades, hay una desconfianza y es como, ¿acudo o no a la institución? ¿Acudo o no a levantar la denuncia? ¿Qué hago? ¿Lo uso por mi cuenta? ¿Voy? Ya hay una incertidumbre sobre qué va a pasar, sobre a dónde procedo, cuándo se experimenta la situación. Si aún no la experimentamos, está la misma situación, la desconfianza. Si me llega a pasar, ¿a dónde iría? Si tengo esta situación, si conozco a alguien, ¿a dónde le digo que vaya? ¿No? Entonces ya no hay una esperanza en las instituciones, ¿no? Por otro lado, está la fragmentación comunitaria. Si a alguien de mi comunidad le ocurre que está desaparecido o desaparecida, o la familia de la comunidad tiene esta desaparición, la comunidad también empieza a segregar a esta persona por temor a las represalias, ¿no? Mejor no es que en un momento, pues no hay que meternos, que resuelvan sus asuntos, hay que apoyarles nada más, pues echarle ganas, o empezamos a cortar esos lazos entre la comunidad por temor a que pues también nos vayan a implicar. Empieza a haber una individualización también en la colectividad, ocurre la fractura del tejido social, ¿no? Porque entonces ya es el problema de la familia y como yo no quiero repercusiones, pues mejor me meto, ya pues cada quien consideraremos si eso es bueno, velar por su propia seguridad o una reducción también del quebrantamiento del tejido y de la solidaridad social. También afecta la memoria colectiva, ¿no? Retomando un poco sobre los medios de comunicación, cuando no se le da la difusión o el seguimiento a los casos, que hay miles de casos que no se le da la difusión, no solamente se hacen mediáticos ciertos casos, se pierde la memoria colectiva y esto es, creo que es una huella muy profunda, es una herida muy profunda, porque es como si no hubiera existido la persona, ¿no? O sea, son más de 124.000 desaparecidos, pero ¿cómo se llaman? ¿Quiénes eran? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué les gustaba? ¿Cuál era su color favorito? Se deshumaniza completamente. Entonces pasan a ser números. Me doy cuenta que a lo mejor yo también podría pasar a ser un número más. También respecto a la fractura del tejido social, ocurren movilizaciones en ciertas entidades hablando del país, ¿no? Estoy viendo que a la familia de fulanita de tal le pasa, bueno, me puede pasar a mí, entonces me desplazo, hay desplazamientos de las personas a otro estado de la República, me desplazo a otro sitio. Apenas hablando con un amigo que ya tiene hijas, estaba esta situación, ¿no? Y si esta violencia de desapariciones llega cada vez con más fuerza aquí al centro del país, he pensado en irme del país, ya no de estado, irme del país, y empieza esta consecuencia social. No le ha pasado, tal vez no tiene familiares o conocidos que le hayan pasado, personas conocidas, pero ya me está ideando, si esta violencia me alcanza a los niveles que hay en otros estados, ¿qué voy a hacer? Y por ende genera una cultura del miedo en la sociedad, ¿no? Donde a lo mejor madres, padres ya se la piensan, se sacan a jugar a sus hijos o hijas, ¿no? Si les dejan andar con tranquilidad en la colonia, o a lo mejor, ¿no? Nos están llamando, si salimos de noche o a la escuela, a cualquier lugar, ya lo veíamos con Tenochtitlán, van en busca de empleo, ya no regresaban, ¿no? Entonces, si salimos al trabajo, a la escuela, pues ya están a lo mejor familias o personas conocidas tratando de contactarnos, ¿no? Mandándonos mensajes, ya está esto de manda tu ubicación en tiempo real, ¿dónde estás? O sea, vivimos ya con esa sensación de persecución, esa sensación de que en cualquier momento ya no vamos a regresar y no van a saber de nosotros, de nosotras, borrando nuestra identidad. Y para finalizar, pues la parte de los medios de comunicación. Si bien, como decía Andy, han hecho una gran labor en difundir toda la situación que está pasando, también está en otro lado, que hay medios que se dedican a desinformar, a estigmatizar y a sobreestimular. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha documentado, por ejemplo, sobre Tenochtitlán, la mayoría han sido notas que caen en la fascinación y en el morbo de las personas, donde puede llegarse a revictimizar a todas las personas desaparecidas y a sus familias, ¿no? En vez de informar o dar puntos certeros, lo único que se está haciendo es en generar un tema de moda, un tema donde hay que tener las fotografías que vendan, si bien las personas nos dejamos llevar por a través de la vista, de lo que escuchamos, nos generan emociones y eso nos lleva a generar pensamientos. Y esa en consecuencia actual se está jugando con las emociones de una sociedad a la que estás generando
miedo, pero del miedo el miedo te puede paralizar, como te puede llevar a actuar, como te puede paralizar. Entonces, no se está haciendo un buen uso de los medios de comunicación, no solamente en Cuscatlán, en cualquier otro caso esto ha pasado y puede pasar, y esa sobreestimulación también nos lleva a falta de acceso a la verdad, ¿no? O sea, porque muchas veces lo que se difunde son verdades a medias o mentiras. Entonces también los canales de YouTube actualmente, a veces se han visto, ¿no? O sea, sacan sus entrevistas, que con sobrevivientes, que los testimonios, que aquí no vamos a decir si es verdad o no, pero ya hay un contenido excesivo de esto. Sí, recordemos que las plataformas y las redes sociales también están al alcance de todas las personas, y si no hay un buen uso también por parte de niños, niñas y adolescentes, pues ya son situaciones muy destructivas, ¿no? Que de pronto también pueden alterar las emociones o el estado de la sociedad. Eso que nos mencionaba Suar en cuanto a ansiedad y a depresión en las familias de las personas desaparecidas, también en la sociedad vivimos ya con esa ansiedad de me va a pasar y me van a buscar, no me van a buscar, me voy a ver en la institución, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Entonces también son impactos que se viven a nivel global como sociedad, no solamente es en las familias, repito, sino que hay una esfera, hay un ambiente que también se genera en la sociedad y que ya tenemos normalizado. Ya no es común vivir en estas situaciones de estrés y de ansiedad. Y bueno, le paso la voz a mi compañera. Gracias. Pues como han hablado mis compañeros, se habla mucho de las madres buscadoras, pero ¿quiénes son? ¿Cómo nacen? Se supone, y nos lo comentaba nuestra compañera Freda al principio, pues debe de haber una institución del Estado que busca a las personas desaparecidas, y se supone hay un protocolo y hay unas líneas para poder iniciar estas búsquedas. La realidad es que no es así. O sea, las cifras oficiales, supuestamente, de más de 124,000 personas, ya nos están rebasando, y más bien ya rebasaron al Estado desde hace mucho tiempo. ¿Cómo nacen estas colectivas de madres desaparecidas? Bueno, pues el primer colectivo nace en 1976 con la señora Azucena Villaflor. Esta persona era mamá de Néstor de Vicenti, quien fue secuestrado junto con su compañera Raquel Mangini el 30 de noviembre del mismo año. A partir de ahí fue que se empezó como a correr la voz para que se pudieran crear estos colectivos. Actualmente en México hay más de 200 colectivos de búsquedas de personas. También algo muy importante es que estas personas no nada más se enfrentan con el dolor y con el coraje día a día. Es un coraje, sí, obvio, porque no están encontrando a sus familiares desaparecidos, pero también no hay que olvidar que también hay dolor detrás de todo ese coraje. O sea, y puede que muchas veces sí se vea cegado el dolor por lo que están ellas pasando, pero el dolor sigue ahí. Comentaban cómo esto repercute, ¿no? A nivel psicológico. Y también algo muy importante es la persecución que tienen estas madres buscadoras. Muchas de ellas, obviamente, están pues prácticamente agarradas de la mano con el crimen organizado porque son perseguidas por ellos. El último caso que se dio apenas ayer de la señora Teresa González, del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, quien tuvo un intento de secuestro en Guadalajara. ¿Cuál era su crimen, su delito? Pues estaba buscando a su hermano, y esto se dio en que ahorita se está debatiendo entre la vida y la muerte. Vemos aquí cómo no hay acceso a la justicia, cómo les está repercutiendo a nivel psicológico. ¿Y qué es lo que esperan del gobierno? Pues yo creo que lo que esperan es que les den voz por medios de comunicación. Yo sí dudo mucho que los medios de comunicación hagan un buen trabajo. ¿Por quién se da a conocer todo lo del rancho Izaguirre? Por las madres buscadoras, no por los medios de comunicación. ¿Qué fue lo que hicieron los medios de comunicación? Hicieron un circo. Es lo único que se pudo lograr ahí. ¿Por qué? Porque ya no había indicios, parece, y lo decían las mismas madres, ¿no? En varios videos que surgieron, es que limpiaron todo eso y nos vinieron a traer a un museo, cuando se supone nosotras teníamos que hacer aquí una búsqueda, donde iban de diferentes estados, porque a lo mejor habían reconocido una prenda, reconocieron un zapato, una gorra, un dije, lo que sea, llegan y ya no hay nada. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? ¿Qué les da a estas personas? Pues bueno, en el sexenio del 2018 al 2021, una alcaldesa de Sonora, en el marco del Día para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se le dio a las madres buscadoras del colectivo Guerreras Buscadoras, les dieron palas. O sea, en vez de proporcionarles, pues como institución de yo te voy a ayudar, te voy a dar seguridad o te voy a ayudar a que puedas localizar a tus familiares, te regalo palas.
yo creo que es la burla más grande que les puede hacer el Estado. Entonces, a mí sí, la verdad es que me parece extraordinario cómo personas que tienen altos mandos puedan hacer eso, o por ejemplo, el presidente del Senado, Gerardo Noroña, como dijo, es que él puso en tela de juicio que los zapatos que se encontró en el rancho de Teotitlán fueran de personas desaparecidas. Yo creo que tú como mamá buscadora, y esto hablándolo desde mi privilegio de yo afortunadamente y desde mi egoísmo no tener algún familiar ni alguna persona cercana desaparecida, yo no me imagino la indignación, el dolor nuevamente sin dejarlo de lado y el coraje de cómo me estás diciendo que a lo mejor esos zapatos no son de personas desaparecidas, entonces ¿de qué eran? ¿De una zapatería que estaba ahí abandonada? O como si era un grupo de exterminio, ¿no? Pero eso creo que es tema de otro debate. Pero sí se me hace increíble cómo es que pueden salir a dar estos discursos sin tentarse el corazón, porque no estás hablando de cualquier cosa, estás hablando de personas que llevan desaparecidas no meses, no días, llevan desaparecidas años, muchos años. Y aquí también creo que es momento de que nosotros nos podamos concientizar del privilegio en el que estamos. Decía Bárbara que su amigo le decía, es que si la violencia sigue me voy a ir del país. ¿Cuántas personas realmente, si la violencia sigue creciendo, van a poder salir del país? O sea, son muy pocas las personas que cuentan con esos recursos para poder salir. O también, justo lo veía yo con el rancho que decía, no, es que ya voy a apagar la tele porque yo ya no quiero saber de estas noticias, porque yo ya no quiero ver más videos. Eso también es un privilegio. Es un privilegio porque a nosotros no nos toca, pero hay personas, hay mamás, que estas noticias las tienen que ver diario. Y tienen que estar buscando diario en estos colectivos a ver si encuentran una gorra, a ver si encuentran, no sé, un cuerpo con un tatuaje que puedan reconocer. Todo eso es un privilegio y todo esto que nos lleva pues, a que las mamás buscadoras no tienen acceso a la justicia, y es una justicia que ellas están buscando al tratar de desenterrar cuerpos. Y ahora le doy la voz a mi compañero Roberto. Sí, bueno, creo que se han tocado temas muy importantes y a nivel sociológico, después de la segunda mitad del siglo XX, varios autores como Ulrich Beck y Robert Kastel ya veían el advenimiento de situaciones en donde un método biográfico de resolución de conflictos iba a ser predilecto para que las personas saliéramos a flote, y esto en ninguna manera como consecuencia de buenas políticas, no, todo lo contrario. Si bien Ulrich Beck señalaba que para las personas no caer en una vulnerabilidad en su trabajo era necesario regresar a una forma híbrida de tener una colectividad y a su vez asumir el riesgo que implicaba el siglo XX en su final, creo que actualmente la sociedad se enfrenta justamente a una situación en donde los distintos actores sociales tenemos que enfrentarnos a una situación en donde el Estado se encuentra reducido, pero sigue siendo la fuerza de donde se parte el universo normativo, ¿no? Porque a pesar de que existen una inmensidad de protocolos de actuación, incluso protocolos de actuación en cadena de custodia, resguardo de indicios y situaciones que podrían competir mucho a lo que pasa en las fiscalías, también es cierto que este universo normativo es muy idílico y está fallando cada vez en aspectos que no se hubieran podido imaginar los sociólogos del siglo XX. Una parte muy importante que mencionaba la compañera Bárbara era el trabajo, ¿no? Creo que muchas de las personas que se encontraron en el rancho que se han reconocido, no por medio de un juicio, no por medio de la fiscalía, se reconocieron vía algunos por redes sociales, ¿no? Están fotos del papá que dice, es que esa mochila y esos tenis son los de mi hija y tengo la foto y demuestra la foto. Creo que deja ver que a pesar de que hay instrumentos para que idílicamente, ¿no? En un imaginario en donde sí funcionara este aparato estatal, la verdad es que personas como los colectivos, ¿no? De madres buscadoras cada vez son entidades más necesarias, ¿no? en la actuación del día a día, pero el universo contrario, yo creo que a estos actores sociales como son las madres buscadoras de personas, desafortunadamente son una esfera de actores que están implicados no solo en el campo político, sino también en el campo criminal, y
se ve en muchos casos, ¿no? Que el narcotraficante tal conoce al Ministerio Público o es un capo y entonces puede hacer lo que quiera, ¿no? Es el caso de Rubí, una chica que fue el primer juicio que se hizo en el sistema adversario rural en México, ¿no? De un feminicidio, y el documental está en Netflix, Las 3 muertes de Maricela Escobedo, y es donde vemos que una persona de la sociedad, ya ni siquiera civil, ella no pertenecía a ninguna especie de entorno académico, político, cultural, se enfrenta sola contra el aparato burocrático del Estado, ¿no? En una reforma en donde aparentemente se iba a adquirir una manera de tener justicia de manera más pronta y rápida. Pero, ¿qué es lo que vemos que sucede con esta diversidad de actores? Que muchas veces nosotros como personas, podríamos decirlo, comunes de a pie, que no tenemos un campo en donde pueda ser explotada nuestra imagen para tener mediacidad, para ser mediáticos, que es una parte importante de lo que pasó en el Rancho Izaguirre. Tiene tanto sus pros como sus contras, volver un caso mediático, pero en el caso de Maricela Escobedo yo creo que nos dejaba ya la lección de que a veces los ciudadanos no tenemos herramientas para defendernos de un aparato estatal que está involucrado con redes criminales, porque desafortunadamente si nosotros tenemos la necesidad de ir a una entrevista de trabajo en un rancho en donde nos ofrecen 12,000 pesos mensuales para realizar un proyecto de vida, y de repente llegues y ahí te digan, ¿sabes qué? Te vamos a entrenar para ser sicario. Eso rompe totalmente con todos los ritmos que pudieran tener las personas, ¿no? Y a nivel social creo que estamos viviendo un momento en que las inseguridades en las que vivimos son tales que no solo nos preocupamos por nuestro trabajo, no solo nos preocupamos por las cosas más básicas, ¿no? Tener un techo, tener una jubilación, sino que ya no hay entidades realmente sólidas que nos puedan brindar una solución. Y parte de eso yo considero que se refleja mucho en la política a nivel nacional, porque no puede prevalecer una red criminal sin una red política que lo sustente, y viceversa, ¿no? Una red criminal siempre va a poder allegarse de una red política. Agradecemos a todas las personas que están viendo este video y nos vemos en la próxima.